Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la Casa Verde. Una alegría que estén aquí, claro. Hoy tenemos la tercera sesión de los encuentros con personas expertas dentro del proyecto COBIODIVER, que presentamos a la convocatoria de subvenciones de la Consejería de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria del colectivo La Vinca. Y para esta acción concreta, igual que para la de ayer, pues tenemos la colaboración de BEM+E, Ecologistas en Acción, y de la Asamblea contra el Gas de Gran Canaria. Y tenemos hoy la suerte de contar con Marisa Castro Delgado. Ella viene desde Bilbao, es la coordinadora estatal del área de energía de Ecologistas en Acción. Y bueno, pues nos va a hablar, en vez de energía, que les invitamos si quieren mañana a oírla hablar de energía, tiene sesión doble, mañana en el Huerto Ocupado La Ventana en Guanarteme va a estar por la tarde a partir de las 7:30 hablando de energía, pero hoy nos va a hablar de cambio climático, ¿vale? Porque ayer se encargó José Luis de la parte de energía y Marisa se encargó de la de cambio climático, que aunque no era su especialidad, pero nosotros la invitamos a que compartiera con nosotras pues el tema. Algunos poquitos datos más los tienen en el marcapáginas que tienes por ahí. Los que vinieron ayer tienen el de ayer también, que yo hice una presentación rápida de José Luis. Y nada, darle las gracias, recordarles la dinámica. Marisa estará 45 minutos hablando más o menos. Yo la avisaré cuando le queden 5 minutos, la haré desde allí atrás. Te iba a decir que no. Y luego la compañera Irenela, que es la dinamizadora de estas sesiones participativas, pues va a invitarles a ustedes que junto con Marisa planteen, bueno, primero unos minutitos de dudas sobre lo que Marisa comente, que quieran plantearle, y luego habrá una dinámica en la que ustedes podrán aportar pues propuestas, sugerencias, dudas, etcétera, al respecto del tema que estamos abordando, que es el cambio climático, porque el objetivo final del proyecto COBIODIVER es hacer un manual, un libro de buenas ideas o de buenas prácticas, cuadernito de buenas ideas, de buenas prácticas, para la protección de la biodiversidad desde diferentes aspectos. Hoy, en concreto, con el tema del cambio climático. Yo no me enrollo más y les dejo con Marisa. Gracias, Marisa, por venir. De nada, gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes, estoy encantada de estar aquí y quería hablaros un poco del cambio climático, que es un reto muy importante al que los enfrentamos. Entonces, creemos que podría ser un buen ejercicio de creatividad para conseguir cambiar un sistema, una situación que nos está llevando a algo a lo que realmente creo que seguramente ninguna queríamos y que creemos que debemos cambiar. Entonces, bueno, lo primero es, todos sabemos qué es el clima, sabemos primero qué es el tiempo atmosférico, que vemos en el telediario lo que nos dicen que cambia todos los días de un sitio a otro y de un día para otro, y lo que es el clima, que es más bien la situación media de los fenómenos atmosféricos, que se pueden promediar en intervalos como mínimo de 30 años, y entonces podemos definir diferentes zonas climáticas, como tenemos aquí en el gráfico, que no es lo mismo un clima atlántico que uno mediterráneo, que uno tropical o que los climas nórdicos, por ejemplo. Entonces van cambiando. También es verdad que son climas que dentro de cada clima van cambiando por épocas, pero ya no varían tantísimo como puede cambiar el tiempo meteorológico de un día para otro. Y luego también pues luego tenemos la climatología, que ya es a muy largo plazo qué es lo que va a pasar. Entonces un poco no sé si seguro que todas hemos oído hablar del efecto invernadero, que el efecto invernadero, que es lo que algo hoy vemos como una cosa muy mala, en realidad el efecto invernadero es el responsable de mucha parte de que exista vida en el planeta y de hecho de que no estemos a temperaturas bajo cero. Porque aquí tenemos un gráfico que vemos que la luz del sol llega a la atmósfera, y que se encuentra con una capa de gases de efecto invernadero, que la cruza, parte de esa luz se refleja y ya no llega a la Tierra, y el resto llega a la Tierra. Y cuando llega a la Tierra, una parte también se refleja, pero luego tenemos una parte que calienta y se transforma cambia de longitud de onda y ya se queda en infrarrojos, que es lo que realmente va a calentar
Y luego también va a salir una parte importante, se queda calentando en la atmósfera, pero hay otra parte que también sale cuando ya cruzando los gases de efecto invernadero y sale. Entonces hay una parte de rebotes del albedo que rebota, la energía que llega a la Tierra rebota y sale hacia afuera. Entonces, pues en todo este concurso de radiaciones y de sistemas, pues y de la diferencia de los gases de la atmósfera, pues se va mantiene un equilibrio y entonces consigue que tenga una temperatura más o menos estable. Entonces ese equilibrio es el que permite que tengamos las temperaturas que conocemos, pero el problema de ahora es que ese equilibrio pues se ha roto, y se ha roto porque han cambiado la composición de los gases de efecto invernadero y están aumentando muchas concentraciones de unos gases que denominamos de efecto invernadero general, especialmente el CO2, el metano y el óxido nitroso y una parte de los óxidos nitrosos y una parte de ozono. Entonces, cambiando esa composición, que no todos los gases tienen la misma incidencia, el CO2, por ejemplo, es el que se considera como base, pero por ejemplo el metano, pues que es el gas natural, pues tiene mucho más poder no hay tanto metano en la atmósfera, pero tiene como 20 o 30 veces más poder de generar efecto invernadero que el CO2. Entonces siempre se habla de la cantidad de CO2 equivalente que hay, haciendo la suma de todos los gases. Entonces lo que pasa ahora es que con los años se ha conseguido que, especialmente, imagino que no intencionadamente, pero la realidad es que está pasando, que se ha roto ese equilibrio que conocíamos, que teníamos las temperaturas que se conocían antiguamente. Entonces es cuando tenemos lo que denominamos el efecto invernadero en el sentido negativo de la palabra. La teoría de que el cambio climático es algo provocado por los hombres, antropogénico, pues es algo que ya se intuía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero realmente oficialmente ya salió salió del mundo científico más hacia la sociedad como la mitad del siglo XX. Entonces pues ya empezamos a saber más cosas, la sociedad empezamos a querer saber más información, se empezó a analizar muchísimo más, y en ese momento fue cuando empezamos a hacer muchas más medidas. Hay medidas realmente bien hechas durante todo el siglo XX, pero especialmente muchas medidas hechas desde mediados del siglo XX, y viendo todas esas medidas, tanto de concentraciones de los gases de efecto invernadero y de la relación entre ellos y las temperaturas medias del planeta y muchos más efectos climáticos como las grandes tormentas, ciclones y cosas así, pues en ese momento ya es cuando hemos empezado a ver que realmente hay una correlación muy importante entre las concentraciones de los gases de efecto invernadero y ese aumento de la temperatura. Entonces en los 80, en el 88 se creó del Grupo de las Naciones Unidas, salió el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el IPCC, que es un gran grupo de investigadores de muchas zonas, de muchas especialidades diferentes, que están haciendo un seguimiento muy claro, muy intenso de qué es lo que está pasando, qué es lo que está cambiando, qué es lo que le está haciendo cambiar al clima. Esto ha pasado antes, no ha pasado, porque de hecho se están haciendo muchos análisis también de las medidas antiguas, sobre todo midiendo las capas de hielo. Se miden muchas concentraciones a lo largo de los ciclos de la relación entre diferentes gases y las relaciones entre ellos, y entonces pues hemos ido viendo
que las concentraciones que tenemos de CO2 es una cosa que va cambiando de todos los años, tiene un ciclo, pero que en los últimos años ha empezado a aumentar exponencialmente. Y se ha visto que está muy ligado al aumento de temperatura que estamos experimentando. Entonces, bueno, eso, tras muchos análisis y de todo tipo de científicos, pues se ha llegado a acuerdos, y el IPCC va sacando diferentes informes hechos por mucha gente, en los que ya se va viendo que cada informe que ha salido, que están saliendo entre 4 y 7 años, están saliendo informes, cada vez está siendo la probabilidad de que ese cambio de la composición y de las temperaturas que estamos experimentando hayan sido generadas por el uso que estamos haciendo nosotros y la generación de gases de efecto invernadero antropogénicos. Entonces, esto ya no se duda. Desde, por ejemplo, el cuarto informe del cambio del IPCC, que salió en el 2007, ya había una probabilidad, era como muy probable que el cambio climático fuera generado por las actividades humanas desde la época industrial. Y ya en el séptimo, en 2012, era ya extremadamente posible, con lo cual ya realmente no hay dudas y no hay negaciones de que esto sea un efecto que está pasando y de cómo estamos viéndolo. En su cuarto informe, como os digo, ya había muchas probabilidades de que realmente el cambio lo esté produciendo nuestra forma de utilizar, sobre todo la energía y la movilidad, utilizando los combustibles fósiles, que estamos emitiendo mucho CO2, que está haciendo aumentar mucho la temperatura. Entonces, en ese informe ya se estaba viendo que llegar a 2 grados centígrados de aumento con respecto a los niveles preindustriales, esto podía generar una pérdida tremenda en la biodiversidad. Las hambrunas iban a ser tremendas, se iba a perder, o sea, si llegamos a los 2 grados centígrados, las barreras de coral prácticamente desaparecerán, se producirá mucha acidificación y calentamiento de los océanos, y luego también empieza a haber, se empiezan a fundir el permafrost y se empieza a liberar más CO2. Entonces estamos llegando, en ese momento llegaríamos a un punto de no retorno. Entonces aquí tenemos la cuestión de, estamos llegando, venga, podemos emitir, podemos no cambiar el sistema para no estar emitiendo, y venga, ya podremos encontrar una solución tecnológica que nos haga ir hacia atrás en esto. Y la realidad es que ahora mismo estamos llegando a un punto de no retorno y cada vez es más obvio. De hecho, en noviembre de este año han publicado el informe sobre el 1,5 grados, comparando qué pasará si aumentamos 1,5 grados con respecto a aumentar 2 grados la temperatura, y la realidad es que hay muchísimas, se duplicaría la incidencia, la biodiversidad. Entonces, pues sería algo a lo que creemos que no deberíamos llegar. Entonces, ante todo eso, pues se deberían de estar llevando ya a acuerdos climáticos. Entonces, bueno, esto para que veamos que el clima nos influye, que esto es algo que ya ha pasado más veces. Por ejemplo, en 1860 hubo el año conocido como el año sin verano, que fue porque hubo muchas erupciones volcánicas. Entonces se redujo la radiación solar que llegaba y el efecto fue tremendo de hambrunas, de lo que varió la biodiversidad y la cantidad de alimentos que podíamos sacar. Entonces, bueno, esto es algo que creemos que en aquel momento no pudimos evitarlo, pero en este caso estamos viendo cada vez más claramente que sí que podemos evitarlo. Entonces deberíamos ir hacia ello.
esto que perdona, hay algunas imágenes que se ven seguramente se ven muy pequeñito y así. Esto está en un informe que acabamos de sacar en Ecologistas, que es Transformar el mundo, no el clima, del que tenemos copias y así, y yo no, de momento aquí creo que no hay, pero cuando podáis está muy interesante viendo diferentes ejemplos de qué cosas nos afecta, cuándo ha pasado, qué puede pasar y qué podemos hacer. Por ejemplo, otra de las cosas que pasó cuando fue el año sin verano, que lo conocían como el año de la pobreza, en aquel momento se inventó la bicicleta, porque al cambiar la biodiversidad, al cambiar las cosechas, no había tantas posibilidades de utilizar los animales de carga. Y entonces, poco a poco, pues en aquel momento surgió la creatividad y se inventó la bicicleta. Entonces, bueno, viendo un poco que hay veces que situaciones así nos pueden hacer salir hacia adelante. Entonces, como os decía, ahora mismo estamos en un momento en el que científicamente sabemos qué pasa y sabemos por qué pasa. Entonces ahora deberíamos ver qué podemos hacer. Vamos a hacer algo. Pues la realidad es que en esto están influyendo grandes... En todo esto están influyendo grandes empresas, grandes intereses, grandes lobbies, y la realidad es que realmente nos está haciendo muchas cosas para limitar. Entonces ahora mismo esto está en las manos de los políticos internacionales. De hecho, mañana se termina la COP24. Las COP se llaman a las cumbres que hacen todos los años políticos y agentes sociales, pero sobre todo los políticos, y entonces para decidir qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer para luchar contra esto. Entonces, bueno, ya os digo que se hacen todos los años. Hay algunas que son muy recordadas y que quiero aquí recordar, en las que se han decidido acuerdos de qué vamos a hacer, qué va a hacer cada país, cómo lo va a hacer y cómo va a garantizar que lo va a cumplir. Entonces, bueno, en el año 90 se decidió actuar haciendo un protocolo de Kioto en el que se decía que se iba a reducir al menos un 5% respecto al año 1990 de las emisiones en el periodo 2008-2012. Entonces esto fue aprobado en el 97 y entró en vigor en el 2005, cuando se acogieron una serie de países ya ratificaron ese acuerdo, porque claro, cuando hacen una COP, hacen la cumbre, toman unas decisiones, unos acuerdos, pero luego cada país tiene que llevarlo a sus parlamentos y decidir cómo van a actuar, si sí o si no. En el momento del protocolo de Kioto, por ejemplo, se tomaron acuerdos de forma vinculante, en el sentido de que los países tenían que cumplirlos. Luego hay una cosa que seguro que sabemos todos, que es que no todos los países hemos contribuido igual al cambio climático. Hay algunos en los que empezó la revolución industrial, otros que la hemos seguido, unos que hemos emitido mucho, unos que han emitido mucho, otros que hemos emitido un poco pero bastante, y hay otros países, los países del sur global, que no han emitido casi nada, y de hecho pues se cree que deberían poder emitir un poco más. Entonces, viendo esas diferentes contribuciones y las diferentes contribuciones que deberían tener en la mitigación y en la adaptación a esos cambios, pues se decidió en esto se hizo una contribución promedio del 5% cada año, pero por ejemplo en la Unión Europea lo que se decía era un 8% global de la Unión Europea de reducción cada año, pero por ejemplo a España se le dejaba aumentar hasta un 15%, porque se consideraba que nosotros, por ejemplo, respecto a Alemania,
y respecto a Inglaterra, que han emitido muchísimo sus revoluciones industriales, nosotros habíamos emitido mucho menos, entonces a nosotros se nos dejaba aumentar nuestras emisiones en un 15%. Entonces, bueno, pasado eso, como lleva años decidir tomar todas estas decisiones, pues ya en el año 2009, antes de que se cancelara el protocolo de que finalizara el protocolo de Kioto, que por cierto el protocolo de Kioto tenía una cosa, que es que si tú no dejas de emitir, por la razón que sea, porque no cambias las tecnologías, porque no dejas de consumir una determinada parte o moverte de tal manera, pues entonces había mecanismos para que tú, consiguiendo que otro país, generalmente del sur, que fuera a hacer un proyecto que iba a emitir muchas emisiones, que iba a emitir muchos gases, si conseguías que ese país hiciera ese proyecto de una forma más adaptada para emitir menos, pues entonces esta parte de ahorro se te consideraba a ti. Entonces, bueno, son mecanismos, los ETS se llaman, que entonces conseguían que se pudiera hacer en realidad sin hacer, o sea, que se pudiera cumplir el protocolo sin realmente hacer cambios en tu propio país, sino haciéndolos en otra región. Entonces, bueno, pues como decía, antes de que el protocolo se acabara en 2012, pues había que negociar el siguiente paso. Entonces esto se esperaba que sucediera en la cumbre de Copenhague en 2009. Esta cumbre fue un fracaso absoluto. No sé si lo recordáis, es la cumbre en la que el grupo de Greenpeace, Juancho López de Uralde, hicieron una acción, que estuvieron en la cárcel y así. Pues esto fue el momento en el que había empezado la crisis y parecía que en aquel momento, en vez de hacer el máximo esfuerzo en disminuir todos los impactos que estábamos haciendo, pues parecía que era el momento de emplear nuestros esfuerzos en la crisis financiera y no en solucionar los problemas del clima. Entonces, en aquel momento fue un fracaso total y no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, en la siguiente, en Doha, se llegó a un acuerdo para prorrogar el protocolo de Kioto hasta 2020. Entonces, ahora mismo seguimos, muchos años después, 13 años después de que se aprobara 12 años después de que se aprobara el protocolo de Kioto, sin tener una solución de cómo vamos a continuarlo. Entonces, bueno, en aquel momento pues fue una decepción muy grande entre todas las personas siguiendo el clima y los acuerdos y cómo se iban a hacer cosas. Y luego ya fuimos pasando las siguientes cumbres hasta que llegamos en 2015 a París, donde se tomó un acuerdo, el acuerdo que todos recordamos, de que parecía que era el primer gran acuerdo que tomaban en cuenta muchos países. Por ejemplo, estaba Estados Unidos, que en su momento no estuvo en Kioto, estaba China, que ya desde 2005 creo que es el mayor emisor global de gases de efecto invernadero, por supuesto no por habitante, pero sí global, y también a costa de estar fabricando de ser la fábrica del mundo, no solo para ellos. Pero la realidad es que bueno, entrando China, entrando Estados Unidos, parece que el acuerdo de París, y entrando un montón de países, pues va a ser tiene pinta de ser, es lo más potente que hemos hecho hasta ahora. En ese momento lo que pasa es que han entrado en juego diferentes reglas. Este acuerdo fue ratificado muy rápido por los países. De hecho, en noviembre de 2016 ya el objetivo inicial era que empezara su desarrollo en cuanto llegaran menos 55 países con una suma del 55% de los gases de efecto invernadero del planeta. Entonces eso sucedió ya en noviembre de 2016, fue ratificado por muchos países, España entre ellos,
y entonces pues ya empieza a estar en vigor. Lo que pasa es que este acuerdo tiene un cambio de reglas. No hay compromisos vinculantes como hubo en Kioto, que si tú no llegas a hacer tus compromisos tienes que pagar. Hay que dar una parte diciendo cuánto realmente debería haber reducido y no ha reducido, o nosotros cuánto debería haber aumentado y cuánto más se ha aumentado. Entonces ahí pues habría que comprar certificados de que no está, de carbono, diciendo yo no he hecho esto. Entonces ahora, en vez de hacerlo así, lo que se va a hacer es que los compromisos no son fijos por países, sino que cada país decide él mismo qué compromiso puede llegar a cumplir dentro de sus condiciones. Entonces, pues aquí tenemos los termómetros estos. Pues esto es lo que dice el IPCC que habría que hacer. Una cosa es que el Acuerdo de París firma un objetivo. El objetivo es no llegar a un aumento de temperatura en 2100 de más de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, pero intentando no pasar del 1,5 grados. Pero el objetivo final es el de no llegar a superar 2 grados. Pues la realidad es que el grupo del IPCC dice que lo que tendríamos que dejar de emitir para llegar a los 2 grados es lo que viene. No sé si se ve si sale el ratón. Esto es lo que tendríamos que dejar de emitir para llegar a los 2 grados como máximo de aumento de temperatura, pero la realidad es que haciendo el análisis en la ONU hicieron los análisis de a cuánto vamos a llegar con los compromisos que ya han hecho todos los países, pues es que estamos aquí, estamos más cerca de los 3,5 grados con respecto a los niveles preindustriales. Entonces esto es una cosa que todos creemos que tendríamos que cambiar y que deberíamos. Lo que pasa que, claro, aquí nos estamos enfrentando, los mayores emisores de gases de efecto invernadero es el uso de los combustibles fósiles en la energía, tanto para sacar energía como, sobre todo, para la movilidad. Entonces, pues frente a eso nos estamos enfrentando a grandes lobbies y a grandes empresas que tienen mucho poder para ser capaces de decir, no, pues es que esto, mejor hay que hacerlo de otra forma, o mejor en vez de dejar de buscar gas, vamos a buscar fracking, y cambiando todas las tecnologías a ver cómo podemos hacer para seguir teniendo el poder en sus manos como tienen ahora. Entonces, bueno, aquí esto es lo que pasa. Creo que aquí no se ve muy bien. Esto es en concreto lo que está pasando en el Estado español. Es lo que os decía. Aquí hemos representado lo que decía, que nosotros podíamos aumentar un 15% con respecto a las emisiones del año 1990, que es esta curva es esta línea de aquí, pero la realidad es que nosotros para 2012 habíamos llegado al 56% de aumento de emisiones con respecto a 1990. ¿Qué pasó después? Pues luego lo que pasó fue que vino la crisis y la única realidad es que lo único que ha conseguido bajar nuestras emisiones ha sido la gran crisis inmobiliaria y de crédito y demás. Ante todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos, por ejemplo, las 10 empresas que más emisoras que tenemos son Endesa, Gas Natural, EDP, o sea, las grandes eléctricas y luego cementeras. Entonces, claro, ante estos poderes, pues de momento no se están buscando soluciones ante todo esto y bueno, pues lo estamos haciendo de tal manera que nosotros como os decía, cuando deberíamos haber subido el 15%, llegamos con el 53% más de las emisiones
Y esto nos ha costado 800 millones y de hecho somos uno de los países, al menos de Europa, que más ha tenido que pagar en créditos de carbono por no llegar a cumplir sus compromisos. Y ante todo esto, mientras, seguimos viendo que la temperatura sigue subiendo, porque la realidad es que si hoy dejamos de emitir, porque viene la crisis financiera y mobiliaria, entonces estamos dejando de emitir, pero la realidad es que estos gases de efecto invernadero duran mucho en la atmósfera y realmente no podemos parar de un día para otro, dejamos de emitir, tenemos que hacer las cosas con muchísima más previsión. De hecho, por ejemplo, las emisiones de CO2 de CO2 duran como 100, 200 años así en las bases para medir, y el gas están haciendo a 20 o 50 años como pensando que ya han desaparecido. Pero la realidad es que tenemos que pensar, en vez de pensar en qué va a pasar el futuro y cómo va a desaparecer todo esto, vamos a intentar no llegar a ese punto de inercia y dejar de emitir cuanto antes. Entonces, lo que está pasando es que hay muchos sitios en los que realmente se están haciendo muchas cosas por el clima. Me estoy dando cuenta, se me ha olvidado decir una cosa, y es, como os decía, que las contribuciones son muy claramente diferenciadas entre quien ha emitido más, quien ha emitido menos, y luego pero los efectos los sufrimos todos, y además casualmente coincide que muchos países de los que no han sido grandes emisores están sufriendo las peores consecuencias. Pero también vemos que hay muchísimas cosas muchísimas acciones que se están haciendo, pues igual que en el año sin verano se inventó la bicicleta, pues ahora estamos haciendo cosas. Hay sitios en África donde están tomando soluciones mucho más sencillas, viendo, por ejemplo, en Nigeria se está haciendo utilizar espejos circulares, o sea, parabólicos, para calentar y, por ejemplo, calentar la tierra que lo necesitan luego para sus cosechas, que antes lo estaban haciendo quemando madera, con lo cual quemando sus bosques y además emitiendo más gases de efecto invernadero, pues ahora lo están haciendo con los espejos parabólicos y poniéndolo al sol. Están consiguiendo hacer eso sin hacer tantas emisiones, y este tipo de cosas están ayudando mucho al sistema, y además están ayudando a mejorar la calidad de vida de la gente que vive allí. Luego, pues por ejemplo, hay países como Nairobi que tiene 100% de energía renovable. Se están haciendo muchas cosas en Senegal, de tal manera, porque la ciudadanía lo ha decidido. La ciudadanía ha decidido que, aunque le cueste bastante pasta de su sueldo tener un panel solar, pues están yendo a tener eso y quitar la decisión y no dejar la decisión en manos de otros. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, pues aquí, por ejemplo, estamos en Aras de los Olmos, en Valencia. Están pensando en ser el primer pueblo en desconectarse del sistema eléctrico español, porque están muy al final de la red eléctrica de la red eléctrica de esa zona. Entonces tienen muchos problemas, no se les hace buen mantenimiento. Pues están pensando hacer todo lo que necesitan. Ahora que hay tecnologías para ello, que hay tecnologías solares, eólicas y pequeñas, ya no dependemos de las grandes empresas. Están pensando qué tienen que hacer y qué inversión tienen que hacer para desconectarse de una red que no les está solucionando los problemas y está generando más problemas, emitiendo muchas emisiones que van a conseguir que suba la temperatura. Entonces, en todas partes se están haciendo cosas. Entonces, viendo un poco qué es lo que está pasando, quiénes emiten más gases de efecto invernadero en España. Pues en España sobre todo tenemos el transporte, emite un 26% de las emisiones,
Y además, si contamos el transporte internacional para traer todos los productos que consumimos, realmente llegaríamos al 34%, porque se está haciendo mucho transporte internacional que va en aviones y en barcos, que sería como el 12%, o sea que casi la mitad del transporte de las emisiones que estamos haciendo por transporte, movernos nosotros a lo largo de todo el año, también más o menos la mitad se está utilizando para traer productos que también utilizamos nosotros en todo el año. Luego hay otra cosa también muy importante, que es la generación de energía, que es que genera el 22% de las emisiones. En este sector sí que se supone que se han avanzado cosas, pero la realidad es que lo único que está consiguiendo bajar las emisiones es el uso de la energía hidráulica, porque el resto de las energías renovables, ya sabéis que en el estado están bastante paradas. Aún así hay mucho, de hecho hay muchísimos días que en el sistema eléctrico solo español sí que se están consiguiendo niveles de energías renovables del 40% fácilmente gracias a la eólica, pero aún así tenemos una parte muy importante de centrales que además no dejan entrar a las renovables, como son las nucleares y como son las de carbón, que son grandes emisoras, y las de combinado de gas. Bueno, también tenemos otra cosa, que es la ganadería y la agricultura, también emiten muchos gases de efecto invernadero, esto sobre todo por el metano soltado por los animales y por los cambios del uso del territorio. Entonces se está haciendo mucho, y ante eso, igual que ante la energía se ve un cambio muy claro de cómo se puede hacer pasando a energías renovables, en la ganadería y en la agricultura sí que hay muchos análisis y muchos estudios que nos dicen que la ganadería extensiva y la agroecología consiguen incluso fijar cantidades importantes de CO2, mientras que si no están emitiendo mucho CO2. Entonces todo eso sí que se puede, sí que se sabe cómo hacer formas de hacerlo. Luego hay una parte también importante, que son los residuos, que es el 4%, y luego está la industria, que genera más o menos como el 19%, pero esto sí que es muy difícil porque no están incluidas las pequeñas empresas y desagregados, y en este punto sí que siempre es más difícil de saber, porque no es todo tan fácil de saber como las cementeras, que son grandes industrias, pero tenemos pequeñas industrias que es más difícil de valorar. Luego, pues viendo cómo nos afecta el cambio climático, pues cómo nos afecta el agua es una cosa importante. De hecho, ya sabemos que este año no, pero el año pasado tuvimos una sequía importante. Entonces, pues si seguimos aumentando las temperaturas, más del 85% de las escorrentías y de los recursos hídricos podrían estar en riesgo. Bueno, no me refiero, no quería decir eso, quería decir, actualmente más del 85% se utiliza en grandes regadíos que no sabemos si realmente se podrían intentar gestionar de otra manera. Entonces, bueno, ahí se va viendo cómo puede haber diferentes opciones para intentar ir avanzando hacia eliminar. Pero también sabemos que el agua va a ser uno de los además, de hecho, en toda la zona europea, los países del Mediterráneo, tenemos muchas papeletas de conseguir que tengamos muchos problemas hídricos si sigue aumentando la temperatura y tengamos muchas sequías, y luego que cada vez haya más problemas más grandes fenómenos de tormentas y cosas así, y de eventos climáticos adversos. Puede pasar en muchas más ocasiones que si tenemos un clima bastante más tranquilo, digamos. Entonces, bueno,
En el caso, por ejemplo, del agua, que este es uno de los máximos problemas a los que se enfrentan países, como por ejemplo la India, pues vemos que están haciendo cosas para hacer gestiones colectivas del agua, que están teniendo en cuenta, creando grupos pequeños grupos de gente que están pendientes de que se utilice bien el agua y qué está pasando, y haciendo eso pues están consiguiendo adaptar. Y fíjate, aquí tenemos pues en sitios donde normalmente no había agua, están consiguiendo ir viendo cómo consiguen tener cuidado de los pozos y de los usos del agua, están consiguiendo bastantes ahorros y entonces pueden utilizar bien el agua. Y bueno, como os decía, el máximo emisor de gases de efecto invernadero que tenemos hoy es el transporte, que es el transporte hoy sí que está casi 100% basado en combustibles fósiles, y además en el sistema que tenemos ahora, que tenemos un sistema globalizado en el que compramos cosas que vienen de la otra punta del mundo, pero con materiales que van de la otra punta del mundo a la fábrica también. Entonces está haciendo unos grandes gastos de unas grandes emisiones para todo esto en transporte. Entonces, bueno, aquí se puede ver que los diferentes modos de transporte también afectan de diferente manera. Sobre todo afecta mucho, aquí tenemos ordenado cuánto afecta el avión, afecta mucho la moto, el coche privado, luego afecta menos los autobuses, los barcos, y sobre todo el transporte, o sea, los transportes colectivos son los que más reducen. Entonces, bueno, tenemos que darnos cuenta de que realmente tenemos que poner mucho ánimo en realmente dejar de viajar tantísimo como se viaja en avión, mover tantísimos materiales como se mueven en avión, que son los que más están generando. De hecho, mira, aquí tenemos viendo cómo son realmente los traslados que estamos haciendo. La mitad de los traslados que se hacen en el Estado todos los años se hacen a pie. Entonces se hacen a pie. Luego en bici se hace mucho menos, algo en moto, se hace mucho en coche particular. Entonces, bueno, tenemos que ir viendo cómo podemos ir avanzando hacia que ese sistema en el que nos estamos moviendo se esté cada vez más basado en los medios de locomoción no motorizados, como andar y la bicicleta, y en transportes colectivos, y en lo mínima medida de lo posible en el transporte privado. Y luego, pues eso, tenemos aquí siempre la duda de qué queremos: ciudades para ser vividas o para ser conducidas. Pues lo que hablábamos la semana pasada con un compañero de un grupo ciclista de Sevilla, que nos decía: ¿os habéis dado alguna vez cuenta de cómo es la diferencia de cómo tiene que ir un peatón por la calle, cómo tiene que ir una bici, cómo tiene que ir un autobús y cómo un coche? Un peatón tiene que ir siempre buscando el camino más largo hasta que llega al paso de peatones, y la bici también tiene que dar vueltas. El transporte público un poquito menos, y quien tiene todo el derecho a caminar por la vía es el coche privado. Entonces, bueno, ir viendo que además es el orden inverso de emisiones. Si lo que queremos es emitir menos para tener que sufrir menos sus consecuencias, tenemos que plantearnos qué es lo que estamos queriendo hacer, y a lo mejor tenemos que priorizar que los que circulen sean los que están circulando cada vez más, mucho más, que son los peatones, luego las bicicletas, transporte público, y finalmente no priorizando tantísimo los coches. En este sentido, en Alemania existe una iniciativa que es la ciudad de los niños, donde se están haciendo zonas para que
donde los peatones y los niños puedan salir a jugar. Y entonces, viendo en este tipo de ciudades donde hay más sitios donde a gusto, donde un niño pueda estar a gusto y se pueda mover y pueda jugar, ahí están pasando mucho más tiempo en la calle los niños. Pero cuando tenemos zonas mucho más restringidas al tráfico, o sea, con mucho más tráfico urbano y mucho más restringidas al uso público de los espacios, pues está pasando que lo que pasa es que casi todo el mundo se pasa los niños se pasan casi todo el tiempo dentro de casa. Entonces, bueno, para ir viendo cómo podemos mejorar también nuestra vida, empezando desde la infancia, pues creemos que esto, y además esto es lo que efectivamente de nuevo va a emitir mucho menos. Luego también tenemos también hay un lobby importante que son las falsas soluciones al cambio climático. En vez de decir vamos a dejar de emitir todas estas emisiones que estamos haciendo ahora, que nos están llevando a una situación de no retorno en muy poco tiempo, pues vamos a intentar seguir hacia adelante sin cambiar nada. Entonces, pues aquí, por ejemplo, tenemos, y consumiendo la cantidad de energía que estamos consumiendo actualmente, entonces, pues aquí tenemos, por un lado, tenemos el lobby nuclear, que está diciendo, no, la nuclear no emite, vamos a utilizarla porque es energía sin emisiones de CO2. La realidad es que la nuclear, en todo su ciclo de vida, emite más o menos hoy como puede emitir un parque eólico, pero el parque eólico siempre va a emitir lo mismo, digamos, si tienes en cuenta todo su ciclo de vida, tanto fabricar los equipos como instalarlos, como utilizarlos y desmontarlos. Eso no va a cambiar, pero las minas las centrales nucleares, todo eso puede cambiar mucho en función de cuánto cambie la concentración del uranio. Entonces, bueno, tenemos ahí una parte que nos dicen esto es una solución, pero es una solución que nos genera muchos residuos y que van a durar para las generaciones futuras, que no van a poder utilizar esa energía que estamos usando ahora y que van a tener que gestionar. Luego también otra falsa solución que tenemos es que nos dicen podemos capturar y hacer captura y almacenamiento de carbono, que esto no está probado en ningún sitio y tiene grandes riesgos si lo hacemos. Y luego otra cosa que tenemos, que no sé por qué no ha salido, pero ha salido esto, que estamos intentando recoger firmas, es utilizar el aceite de palma para el biodiesel de los coches, que realmente se está utilizando y genera más cantidades de gases de efecto invernadero que otras tecnologías, o sea que incluso el mismo diésel. Entonces, bueno, estamos intentando que esto la Unión Europea diga que no. Y luego, bueno, pues ¿cómo queremos cambiar de esto? Pues creemos que tiene que haber una transición energética justa y sostenible, que no afecte a las generaciones futuras, como os decía, que no afecte más o sea, que sea justa, que trabaje, que todo el mundo y toda la sociedad trabaje en ello, no solamente incluya al gran poder que tienen las grandes energéticas llevadas por hombres normalmente, y sobre todo estén pensando en vamos a dejar de emitir ahora, porque esto, si no se va a parar. Y ahora ya, desde el último informe, sabemos que tenemos como 12 años para dejar de emitir lo antes posible. Y espera, a ver, una cosa que esto sí que no quería que se me pasara es qué podemos hacer que no sea solo apagar el interruptor desde casa, y es viendo lo que afectan las diferentes acciones, que una es vivir sin coche, que ahorra muchas emisiones de CO2. Otra es consumir electricidad de origen renovable, que podemos hacer con cooperativas. Otra es, por ejemplo, tener una dieta basada en vegetales que no tienen grandes emisiones como tienen los animales. Evitar los viajes transatlánticos.
pasarnos al coche eléctrico, reciclar, por ejemplo, lavar a mano o a máquina con agua fría y sustituir las bombillas que se vayan estropeando por bombillas más eficientes, pues podemos ir avanzando en esto. Y luego, por supuesto, toda la lucha colectiva que estamos haciendo, que muchas veces solamente cambiar una bombilla no cambia, pero unirnos a la cooperativa de energía o al grupo de consumo de productos locales, pues esto sí que va a mejorar. Y esto, bueno, esto es lo que os decía de la diferencia de responsabilidades, de que tenemos que el 10% de la población ha emitido el 50% más o menos de los gases de efecto invernadero, y al revés, el 50% más pobre puede que haya emitido en todos los siglos más o menos el 10%. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que ahora no solo tenemos que tener diferentes responsabilidades, sino que además hay que tener unos planes de mitigación y entonces ir viendo cómo podemos ayudar a que el resto de que todos los países consigamos tener lo mismo. Entonces, bueno, lo que os decía antes es que justamente hoy acaba la COP24, la de Katowice, en Polonia, que es un país, un gran emisor de gases de efecto invernadero, porque su sistema energético está basado eminentemente en carbón. Entonces, bueno, pues los resultados es que de momento, no sé los últimos 2 días, pero en principio parece que otra vez se siguen sin fijar cómo van a ser las acciones que estamos haciendo, o sea, los planes que tenemos que tener para fijar cómo va a ser nuestra acción. Y otra cosa es que lo que os decía, de que igual que en los países hay responsabilidades diferenciadas, también dentro de las decisiones que se toman en nuestra vida diaria, también las responsabilidades son diferentes, porque normalmente, mayoritariamente, tanto aquí, que tenemos a grandes directores de energéticas, son eminentemente masculinos, y quienes más sufren la pobreza energética aquí son las mujeres. También en los países del sur tenemos a las mujeres que, por ejemplo, no tienen capacidad de tener acceso a las tierras y así. Y entonces, una cosa muy importante que se está haciendo desde hace ya 7 cumbres, creo, que se está teniendo en cuenta que el cambio se tiene que hacer en conjunto de toda la sociedad. No pueden ser solo los hombres los que estén decidiendo, y se están haciendo jornadas de género para conseguir que las mujeres estén más, porque además normalmente las mujeres son las que están más pendientes de muchas cosas, de cómo afecta, pues de conseguir pagar las facturas aquí, de conseguir cultivar las tierras en los países del sur. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para conseguir todo esto? Entonces, bueno, en este caso os he puesto 3 fotos que son bastante importantes. Una es Berta Cáceres, una gran líder que consiguió que no se abriera una presa en Ecuador, en Guatemala, pero que fue asesinada hace 2 años. Aquí está Lolita Chávez, que ha tenido que irse y está aquí de momento porque está muy amenazada. Entonces, todos estos, hay grandes lideresas que están moviendo toda la resistencia de que están haciendo las grandes empresas extractivas, que son grandes multinacionales en los países del sur, para que todo esto pues no se extraigan en sus territorios y no se rompan todas las grandes reservas que tenemos. Y esta es de un encuentro que tuvimos el año pasado, a principios de este año, de mujeres que trabajamos en energía en el Estado español, porque lo mismo pasa, que cuando se decide hacer algo en el clima, bueno, ahora tenemos por primera vez una ministra de energía, pero hasta ahora nunca había, de transición energética, pero nunca habíamos tenido
siempre todos los grandes poderes energéticos han estado liderados por hombres, y entonces pues bueno, el año pasado nos hemos empezado a juntar una red de mujeres por la transición energética ecofeminista, para tener en cuenta cómo podemos hacer todo esto teniendo en cuenta las necesidades de toda la sociedad. Y creo que podría estar hablando mucho más tiempo, pero